Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, qué gran bendición ha sido esta lección donde hemos estado hablando con ustedes dones espirituales. Es la lección número 6 del trimestre. Hoy estaremos haciendo una revisión de los diferentes conceptos que hemos estudiado durante toda la semana y agradecer a Dios, por supuesto, por darnos este privilegio de poder interactuar con ustedes. El texto de la Biblia que sirvió de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. De verdad que es una gran bendición saludarle a esta hora. Deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen y muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros para ver los conceptos estudiados durante toda la semana. Aquí me place saludar como cada día al gran hermano, al amigo Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios de esta lección. Pastor, bendiciones del cielo. Amén, mi estimado pastor, amigo, compañero. Gracias por la oportunidad de una vez más de encontrarnos. Estamos en una fase muy importante ya. Estamos prácticamente a la mitad de las lecciones. Estas lecciones del trimestre enmarcadas de manera muy específica en esta temática de la vida y el testimonio cristianos en las primera y segunda carta a los Corintios ha sido de mucha edificación. Personalmente, este repaso que hemos estado realizando durante estas 6 lecciones ya pasadas nos debe llevar a entender cómo Dios viene hablándole a sus hijos para el tiempo y el momento que nos encontramos como persona, como cristiano, cristiana y como iglesia. Así que es bueno saber que Dios tiene el control y que quiere que el compañerismo y el amor cristiano se mantengan en cada uno de nosotros y de la manera como lo hemos estado estudiando durante esta semana. Quisiera que de manera muy especial, el nombre de Dios sea glorificado una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre bueno y Dios de bondad, muchas gracias. Gracias porque nos permites reanudar este estudio de la lección número 6, específicamente este resumen de todo lo que hemos aprendido durante esta semana. Ayúdanos a que el don más excelso sea con nosotros, especialmente el amor, que es sobre todas las cosas, nos siga guiando y nos siga moviendo a tomar buenas decisiones, considerando lo que tú quieres para nosotros, guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, durante toda esta semana estuvimos en contacto sobre un título bien interesante, los dones espirituales. Y estamos diciendo que el motor que debe estar presente para mover esos dones espirituales es el amor, como dice el apóstol Pablo. Debemos seguir el amor. Y de hecho, cuando nosotros analizamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos un Dios de amor que se interesa por su pueblo, un Dios de amor que guía a su pueblo por momentos difíciles. Y ahora, en esta lección, entendiendo lo que el texto bíblico que utilizamos como fundamentos, el apóstol Pablo está dando una orden bien específica. Sigan el amor. Es como cuando se dice en Gálatas capítulo 5:22, si no mal recuerdo, el fruto del Espíritu es el amor, y luego sigue mencionando una serie de virtudes que van acompañando a lo que es el amor. Y el texto continúa haciendo una recomendación muy interesante. Procuren los dones espirituales. Y hemos hablado de cuáles son esos dones espirituales que se registran en 1 Corintios, en capítulo 12 también habla de esto, y el capítulo 14, y como dice el texto bíblico, y sobre todos esos dones espirituales,
procuren sobre todo el don de profecía. Es bueno que podamos ver, durante esta semana estuvimos estudiando 3 tópicos fundamentales o 3 temas generales en relación con este tema de los dones espirituales. Lo primero es que, sean cuales fueren nuestros dones o ministerios, estamos literalmente, cada uno de nosotros, como creyentes cristianos, estamos llamados a centrarnos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Además, entendiendo eso, necesitamos verificar que aquel que nos equipa para servir y para ayudar a los demás es Dios, el Espíritu Santo, a través de los dones espirituales, como lo aprendimos en la lectura que nos da 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Además, es importante también que un solo espíritu, muchos dones. Pablo recuerda a sus lectores el hecho de que todos los dones tienen en última instancia el mismo origen, ya que es Dios, el Espíritu Santo, quien habilita a su iglesia para alcanzar al mundo y también bendecirlo con los dones espirituales para guiar a su iglesia, edificar su iglesia cuya cabeza es Cristo. Encontramos que un solo cuerpo, muchas partes. Pablo aquí entonces introduce la metáfora del cuerpo para ilustrar la diversidad de dones dentro de la iglesia y desafía a cada uno de los lectores de la iglesia de los Corintios, a los corintios específicamente, a mantener la vista en este panorama general. Dios nos llama, Dios nos equipa, Dios nos envía. Cada una de las herramientas que Dios nos da para cumplir la misión tienen que ver, número 1, con el talento natural que hemos recibido. Eso lo recibimos al nacer. Adquirimos habilidades y destrezas a través de nuestra historia de vida. Y cuando hacemos un pacto con el Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro Salvador personal, como dueño y amo de nuestra vida, públicamente mediante el bautismo, haciendo un compromiso con el Señor, por medio del Espíritu Santo, que es quien da el don a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Dios, el Espíritu Santo. Ahora bien, debemos hacer una diferencia, Pastor Scroggins y estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Una cosa es el talento natural con el que yo nací, las habilidades adquiridas o destrezas a través de mi desarrollo de vida. Eso, en el mundo, antes de aceptar a Jesucristo, yo lo hacía para que la gente me mire a mí, me reconozca a mí, me exalte a mí. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, como dueño y amo de mi vida, entonces el papel se invierte. Cambian las cosas porque ahora en la metáfora del cuerpo que usa el apóstol Pablo te da a entender que hay dones literalmente que quizás no son tan apreciados a primera vista. Sin embargo, tienen igualdad de función, es decir, igualdad de beneficio dentro del cuerpo, porque cada uno con sus funciones que desarrolla beneficia a todo el cuerpo. El cuerpo, la cabeza en este caso, el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Jesucristo. Entonces, cada uno de esos talentos naturales, habilidades adquiridas y destrezas, cuando yo hago un pacto con el Señor, el Espíritu Santo es que convierte en eso en un don espiritual. Eso es así, pastor. Y como bien usted está puntualizando, me gustó mucho la idea, porque ciertamente usted se puede analizar la vida de algún individuo, una gente que canta como un ángel, o una gente que recita en forma extraordinaria. Puede ser que muchos de ellos estén cultivando lo que heredaron de su papá o de su mamá. Y cuando usted hace un árbol genealógico se da cuenta que muchas personas ahí en esa familia cantan. No así, por ejemplo, en alguna familia donde casi nadie canta, excepcionalmente alguien puede hacerlo. Por lo que nosotros llegamos a la conclusión de que ya sea el talento adquirido o el talento que se desarrolla en el transcurso de la vida, si usted no lo pone al servicio de Dios, sencillamente usted lo está haciendo, el pastor Machu, que está desarrollando esos talentos para su beneficio, si no lo pone al servicio de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida del ser humano y usted empieza a cultivar cada día más ese talento que Dios le ha dado y el mismo Espíritu lo motiva para que lo ponga al servicio de Dios, entonces se convierte en un don importante. Y hemos estudiado durante toda esta semana que el don espiritual es colocado en la vida del creyente. ¿Con qué propósito? De hacer edificar la iglesia, que la iglesia pueda, la misión. Exacto, la iglesia se edifique, que perfeccione también
a los santos, y en ese sentido, pues, hemos estado hablando de lo importante que es el don espiritual. Imagínese que en una sala de conciertos, cada uno de los músicos afinan sus instrumentos, la trompeta, el violín, los tambores, etc. Y de pronto están en pleno concierto, con una armonía. La palabra armonía se define como la perfecta combinación de todas las partes de un todo. Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Tomo esa palabra y ahora la conecto con el concierto, todo el mundo gozándose, escuchando cada pieza, cada interpretación. Cuando el maestro tomó la batuta y dio la indicación, cada uno de los instrumentos al compás, en la nota correspondiente toca. Pero ¿qué pasa, Pastor Scroggins y amigos? De pronto el violinista dice, no, ya yo no voy a tocar aquí. Mi instrumento no es importante para este concierto. Y entonces usted escucha que hacen los percusionistas, empiezan a tocar fuera de tono en la nota que no corresponde. Y entonces el otro, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese concierto? Que antes, en el momento que inició, que tocaron la primera pieza, todo el mundo se escuchaba, sonaba en la armonía correspondiente de la pieza que estaban interpretando. Es la misma idea que toma el apóstol Pablo en el capítulo 12 que se estudió. Cada uno de los instrumentos son correspondientes ahora a cada una de las partes del cuerpo. Cada una de las partes del cuerpo, según esta metáfora, se destaca claramente como una verdad distintiva que debe manejar la iglesia, porque cada creyente ha recibido por lo menos un don diferente. Algunos dones son más visibles que otros, como hemos dicho, mientras que otros operan silenciosamente en un segundo plano, pero todos son necesarios. Ahora bien, Pastor Scroggins, es bueno tomar en cuenta algunas cosas en relación con este tema. Ya usted aprendió, hizo el resumen y llegó hasta aquí en la semana, pero es importante que usted sepa o se pregunte y responda, ¿cuáles son los dones espirituales que yo tengo? Realmente yo sé qué don me ha dado el Espíritu Santo para que yo pueda ministrar en la iglesia, porque es otra cosa que debemos entender, porque de pronto usted va a encontrar una persona que dice, no, ¿por qué? Porque yo tengo un ministerio. Oiga bien, yo tengo un ministerio y ese ministerio, si no me dan tanto, no canta, no predica, no recita, no organiza. Cualesquiera sean los dones y talentos que Dios le haya puesto y deba usted usarlo o lo esté usando, porque ya cuando uno llega a decir esto que yo estoy poniendo como ejemplo, es porque ya la persona ha desvirtuado el don que Dios le ha entregado. Y entonces, sin quererlo o queriendo, ha destronado al Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros somos dueños de ministerios. El ministerio lo da el mismo, es dueño el Espíritu Santo, que es quien dio el don. Por eso en un momento determinado yo le estaba diciendo al pastor que a uno se le hace difícil poder como asimilar el hecho de que usted, entre comillas, tiene un don y está utilizando, entre comillas, de nuevo ese don para beneficio propio y no para ponerlo al servicio de los demás. Sí. Porque repetimos, el don es espiritual y en esa misma dirección nosotros pues estamos diciendo, pastor y amigos oyentes, en esta semana que el don está en medio del pueblo, en medio de la diversidad, y en medio de la diversidad esos dones espirituales nos llevan a vivir en unidad, que fue uno de los grandes temas que estuvimos tratando durante esta semana, para luego decirnos la lección que nosotros empezamos a transitar un camino más excelente en la medida en que nosotros desarrollamos ese don para Dios y para el servicio de los demás. Noten ustedes que la persona que se hizo la pregunta, ¿qué don espiritual tengo yo? ¿Cómo me ha capacitado el Espíritu Santo? Hacemos una puntualización en este momento, Pastor Scroggins, amigos, hermanos, porque en el mundo que nos movemos, ya sean cristianos o no, interpretan de manera intercambiable como sinónimo lo que es don y talento. Y a las personas que tienen esta o cual habilidad,
le dicen, no, ese muchacho tiene un don. Realmente tiene un don, Dios lo ha bendecido, pero él no reconoce ese don como que de Dios. Él entiende que ha sido a través del esfuerzo y de la disciplina que él ha hecho, que él ha adquirido, y que eso es él, que Dios ni Dios. Entonces, en ese caso, la persona lo que necesita es tener a Dios en su vida, reconocerlo porque él es su creador, porque lo redimió y porque ahora lo va a usar como instrumento para su gloria y su honra. Es un cambio de dirección porque se encontró con Cristo. El Señor le tocó, le llamó, y ahora entonces a través de Dios el Espíritu Santo vemos cómo esta capacitación se da. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de dones espirituales, y estos dones espirituales se dan en un contexto espiritual, porque a cada creyente Dios lo da cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Y debemos entender que los dones espirituales son infinitos, porque el Espíritu Santo, quien lo da, es todopoderoso, es infinito. Por lo tanto, los dones espirituales que encontramos en la Biblia no son todos los dones espirituales que existen y que el Espíritu Santo va a usar. Es importante que entendamos, sí, el orden de la clasificación de ministerios: dones de liderazgo, dones de servicio, dones para el evangelismo, a través de cada una de las habilidades artísticas, administrativas, etc. En el caso nuestro ahora debemos entender que lo que está pasando en la Corinto del siglo I específicamente, cada uno de los asuntos que están pasando, las personas lo están asociando en su trasfondo cultural, Pastor Scroggins, hermanos que escuchan. Cada uno de los mensajes que podían recibir de los dioses a quienes ellos adoraban, esos encuentros místicos que se daban y esos cultos de iniciación o cultos iniciásticos, cada una de esas personas que iban a tener un encuentro con esa divinidad, con esa deidad, con ese Dios que le iba a hablar, que se iba a expresar a través de él, tenía una forma de darse a entender. Entonces, esos encuentros místicos ahora estaban asociados a otras prácticas que entonces, lamentablemente, se vieron como parte de una degeneración y una mala práctica que no era del Espíritu Santo, sino de los demonios. Me refiero, por ejemplo, a la falsificación del don de lenguas. La falsificación del don de lenguas, como algunos lo pueden ver y entender, lo van a ver como una jeringonza sin sentido, un lenguaje inteligible, que solamente habla la persona un grupo de cosas que a veces, o a veces no, que la misma persona no lo entiende y no sabe a quién habla. Cuando Pablo, usted bien mismo explicó, que se estaba refiriendo a ¿qué? A lenguas, a lenguajes, a idiomas conocidos. Y el apóstol Pablo está hablando claramente en base a eso. Y más aún como una previsión a lo que ya había pasado, porque el enemigo había tomado eso por las mismas prácticas ancestrales que se venían dando a través de esos encuentros de los dioses que le están hablando. Por lo tanto, cuando entran a la iglesia, muchos de ellos se encuentran con este tipo de prácticas, vienen escuchando esto y entonces mutan de una manera en su comportamiento, y lamentablemente lo que hacen es que se dejan mantener guiados por el enemigo y no por el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que conozcamos la teología de los dones espirituales, que es presentada por el apóstol Pablo tanto en Efesios 4, en Romanos 12 y en 1 Corintios 12 también. A raíz de lo mismo que está pasando, es por ello que nosotros como iglesia tenemos ahora que entender cómo ubicar eso. Consejos en ese sentido, pastor. ¿Qué le podemos decir entonces a una persona que necesita descubrir su don espiritual? Bueno, hay algunos consejos especiales, porque en el mismo momento que usted dice, yo tengo tal don, yo tengo aquel, el otro, es un poquito difícil. Por eso hay personas que se le acercan. Cuando usted predica, por ejemplo, hay gente que le dicen, óigame, me gustó mucho su tema, qué lindo lo hizo, qué bueno. Y usted humildemente tiene la capacidad de reconocer que Dios lo utilizó. Es posible que usted tenga el don de la predicación. Hay otros que cuando ora la gente se sana, por ejemplo, y Dios se responde a sus oraciones. Hay personas que tienen el don de orar por otros, el del ministerio, del canto, de sanidad y cosas así por el estilo. Son de los elementos que cuando las personas nos dicen, como que logran visualizar en la vida de alguien, entonces pensemos que Dios nos está guiando a través de esos dones espirituales. Hay un punto importante que usted estuvo destacando
sobre el don de lenguas, que fue uno de los temas que estuvimos trabajando en esta lección. Y si yo empezara a hablarle a usted ahora en hebreos, o utilizara el griego y empezara a pronunciar algunas palabras, ¿usted cree que me va a lograr entender? No lo hace, porque usted no maneja los signos de puntuación para comunicarse de manera efectiva y descifrar ese código de los mensajes que hay dentro de ese idioma, porque usted no lo conoce. Claro, a través del significado y el significado. Pero si usted conociera, ¿sí? Si usted conociera 5, 6 idiomas de esos y puede comunicarse con todos, yo le pregunto, ¿tiene el don de lengua? ¿Sí o no? ¿Y lo está utilizando para predicar el evangelio? Sí, tiene el don de lengua, pero donde no hay necesidad. En una reunión donde todos hablan, por ejemplo, en español, ¿cómo usted sale hablando en hebreo o alemán, que nadie le va a entender? Entonces, por eso dice Pablo, que interprete. Que interprete. Hoy en día, de manera muy irresponsable, muchas personas empiezan a decir cosas que ni siquiera ellos mismos lo saben. No hay una regla no hay un código que rija ese idioma, que ellos dicen que tienen el don de lengua, y entonces veíamos en esta semana que hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto se refiere, porque cuando uno habla ese tipo de idioma que nadie lo entiende, no vaya usted a pensar que tiene el don de lengua y decir, no, si usted no habla ese tipo de lenguaje que escuchamos es porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía donde hay necesidades y actúa como Él quiere. Es bueno que podamos seguir en esa misma línea, pastor, que usted acaba de opinar y dar sus aclaraciones. Muy buen énfasis en lo que está haciendo. Y entonces continuar con este énfasis puntualizando. Número 1, a cada quien Dios le ha dado por lo menos un don espiritual, a cada miembro. Número 2, la iglesia confirma eso. La iglesia confirma eso porque la iglesia es el lugar donde tú experimentas, es el laboratorio donde tú creces y te desarrollas espiritualmente, porque naciste como un niño en el reino de los cielos. Y ese crecimiento, tomando leche, alimento sólido, desarrollándote como un adulto espiritual, ha permitido que las personas te vean al salir, al entrar, tomando una parte, iniciando otra. Y entonces la iglesia, sus miembros te van a observar. Y esa observación dará una opinión favorable o desfavorable en relación con X o Y área del ministerio de los dones espirituales. Ahora bien, una vez que la iglesia te da esa opinión, es bueno que tú entiendas que eso debe tener de base la oración para que Dios te ilumine. Número 3, es importante que puedas estudiar todo cuanto te sea posible. La base teológica que tiene la Biblia sobre los dones espirituales. Efesios 4, Primera de Corintios 12, Romanos 12 y cualquier otro tipo de orientación que te enseñe sobre ese conocimiento que la palabra de Dios nos ofrece a cada uno de nosotros para que podamos ser instrumento y edificar su iglesia cuya cabeza es Cristo y cumplamos la misión y ejerzamos un liderazgo correcto. Número 4, es importante que podamos tener la opinión de alguien que nos conozca directamente. O sea, un amigo, un buen amigo. Pastor Scroggins, usted que tiene tantos años viéndome, aquí y allá, yo le voy a entregar, ahora agrego una parte que es clave, un test de los dones espirituales. Hay un test de los dones espirituales que te llene una parte que 2 hojas que deben llenar 2 personas que te conozcan bien de cerca. Y ellos llenan esa opinión tuya en relación con esa área de los dones espirituales. Tú haces el test de los dones espirituales. Llenas cada uno de los espacios, en este caso, ya sea que sea de 68 preguntas, sea de 90 preguntas, sea de 100 preguntas o de 120 preguntas, que son los test de los dones espirituales que más o menos están a disposición, de 68, de 90, de 100, de 120. Entonces, una vez llenas todas las respuestas, también entonces recibes, en base a la clasificación que presenta la Biblia, en los ministerios te dan el listado de los dones espirituales y ministerios que tienes identificado según la cantidad de respuestas y la puntuación que se haya evaluado en la clasificación que se haya dado.
Una vez tomas en cuenta eso, es importante que entiendas que el don espiritual se puede perder si no se ejerce. Y tenemos que dar cuenta de ese don espiritual porque Dios de alguna manera nos ha dado esa capacidad, así como capacitó a Bezaleel en el tiempo de Moisés. Tráeme a Bezaleel, que lo he capacitado y le he dado toda sabiduría para trabajar en madera, en tela, en hierro. O sea, la misma Biblia dice que Dios fue quien capacitó. Y es lo mismo que Dios también hace ahora. Cada uno de los dones espirituales necesitan tener de base entonces tres recomendaciones finales. Número 1, en estas 3 recomendaciones, pruebe cuanto le sea posible. Se vale cometer errores. Pruebe cuanto le sea posible. Si da resultado, es evidente que Dios va guiando. Número 2, cuidado con la exaltación propia. Que usted tenga X o Y tipo de don espiritual no significa que usted es mejor o peor que otra persona. Tenga mucho cuidado. Y número 3, el Espíritu Santo es el que debe guiar nuestras vidas para que ese don espiritual se convierta en un ministerio. ¿Y dónde se convierte en un ministerio? Cuando se pone en funcionamiento en la iglesia. De alguna manera, la estructura de los departamentos que funcionan en la iglesia tienen que ver con algún tipo de don espiritual que tiene la persona. Por eso es que a cada uno de los perfiles que se analizan de los dones espirituales debe estar enmarcado en el tipo del perfil que podamos ver en la persona que más se asemeje con el liderazgo que tiene. Ya sea de liderazgo, ya sea de evangelismo o algún tipo de manejo de artes artísticas en su estela. Cualesquiera sean estas, deben tener de base la recomendación de que cada uno somos pueblo de Dios, pertenecemos a la grey del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos. En esta semana hemos estudiado sobre los dones espirituales. Permite que nuestros corazones se abran a la influencia del Espíritu Santo y que los talentos que nosotros poseemos puedan ser guiados por el Espíritu Santo para que ese don entonces que nos está dando pueda ser utilizado con amor para bendecir y beneficiar a otros en este gran desafío de cada día de servir a los demás tal y como hemos aprendido en esta semana. Guíanos hoy siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.